Bien, entonces acusan a Didi Palmer de ser un plagiario. Y aquí es donde viene lo interesante. El historiador griego Cleantes Aligeros acusó a Didi Palmer de haber plagiado los conceptos y técnicas de Hipócrates, el llamado padre de la medicina. Observa el nombre, Cleantes Aligeros, es un nombre griego. Es un historiador griego. Eso lo leí en la revista Spine, columna vertebral. Este historiador dice que Daniel David Palmer plagió, le fusiló todo a Hipócrates, lo cual es muy plausible, porque casi todos los conceptos de Palmer son hipocráticos. Por ejemplo, el concepto de inteligencia innata es el de vis medicatrix natura de Hipócrates, el poder de la naturaleza o del cuerpo humano para sanarse a sí mismo, la sabia naturaleza, la inteligente naturaleza. El concepto de vis medicatrix natura de Hipócrates proviene de la filosofía presocrática, del concepto de physis, de Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, Empédocles, Leucipo, Demócrito, Heráclito, todos esos Parménides, todos esos filósofos presocráticos utilizaban mucho el término physis, y del término physis surge el término de vis medicatrix natura. De todo eso llevé a cabo un libro, una investigación, porque tuve que leer a los hipocratistas o expertos en Hipócrates, que fueron Littré y el filósofo y médico español Pedro Laín Entralgo. Entonces, estos hipocratistas, todo lo que describen de la escuela manual europea, haz de cuenta que están describiendo a la quiropráctica de los Palmer para acá, ¿no? Los mismos conceptos, las mismas técnicas, prácticamente es casi lo mismo. Entonces, aquí estoy mencionando Hipócrates, el vis medicatrix natura, el poder de la naturaleza para recuperarse a sí misma, que es la inteligencia innata, la inteligencia universal, ¿no? La sabiduría del cuerpo, ¿no? Entonces, y otro historiador y quiropráctico, William Carver, mencionó que la filosofía quiropráctica surgió estratégicamente a fin de salvarse de las batallas legales. Esto lo han dicho muchos historiadores de la quiropráctica, Joseph Keating Jr., y muchos otros. Muchos historiadores serios han dicho que la filosofía quiropráctica surgió estratégicamente a fin de salvarse de las batallas legales. Se acusaba a Daniel David Palmer de ejercer la medicina sin licencia o de plagio. Y para defenderse de las demandas, afirma este historiador, se creó entonces lo que hoy llamamos filosofía quiropráctica. Y eso tiene una historia muy escabrosa, que ahora un quiropráctico que se llama Simon A. Simpson, pone en tela de juicio, pero sin mucho fundamento. La realidad es que la mayoría de historiadores afirman que la filosofía quiropráctica surge estratégicamente para supuestamente comprobar que ni Palmer ni sus seguidores estaban practicando osteopatía ni medicina, ¿sí? Porque los acusaron de plagio legalmente. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la quiropráctica es un neo-hipocratismo por Hipócrates o un trans-hipocratismo, y de hecho de eso hice una tesis, ¿sí? Bien. Provino del más allá, la quiropráctica. Daniel David Palmer afirmó que recibió los principios de la quiropráctica del que ya te mencioné, de un tal Jim Atkinson, a quien contactó en reuniones espiritistas. Este Jim Atkinson, por ahí tengo su foto, ya estaba muerto, y dice Palmer que él lo consultó y él le pasó la quiropráctica con los principios de la medicina de los Asclepíades y de Hipócrates de Cos en la antigua Grecia. Fíjate qué interesante, ¿no? Algunos historiadores creen que este Jim Atkinson era un personaje del más allá, pero otros dan documentos de que sí lo confirman. Y entonces Palmer mismo lo afirmó, ¿sí? Que él se comunicaba
y que Jim Atkinson le comunicó a través de una sesión espiritista los principios de la quiropráctica aplicados en el antiguo Egipto, Grecia, China y la India. Entonces, Grecia, China y la India. Y aquí me sale la medicina ayurvédica, ¿no? El prana que fluye por los canales sutiles de la médula espinal y que es la obstrucción del flujo del prana va a enfermar los órganos como son el hígado, el páncreas, el vaso, el duodeno, etcétera, ¿no? ¿Realmente plagió? Sí, Daniel David Palmer era un plagiario, realmente lo era. Tomó de aquí, tomó de allá y tomó de acá. Pero eso era una elongadísima tradición milenaria, ¿sí? Y recibió influencia de diversas tendencias, sea que se haya dado cuenta o no, sea que lo haya hecho deliberadamente o no. ¿Ok? Entonces ve cuántas fuentes convergen en Daniel David Palmer, ¿no? Él prácticamente no inventó absolutamente nada, todo ya estaba, pero nada más retomó para hacer un negocio y hacerle la competencia a Taylor Steele, ¿sí? Pero ni siquiera se dio cuenta Didi Palmer de dónde estaba tomando las cosas. Y algunas cosas sí se dio cuenta y las plagió, de plano, ¿no? Bien, Daniel David Palmer, el fundador de la quiropráctica de Fountainhead, nació el 7 de marzo de 1845 y murió el 13 de octubre de 1913. Nació en una cabaña en las orillas del lago Scugog, que se encuentra a unas 30 millas al oeste de Toronto, Canadá, en Port Perry, Ontario, del lado oriental de Canadá, ¿no? Eso lo dice este historiador Russell Gibbons. Palmer Daniel David, An American National Biography, ¿ok? Y en esta casita, aquí comenzó todo. Ahorita la vas a ver. En esta casita, ahí nace Daniel David Palmer, ¿ok? El 7 de marzo de 1845. Esta foto fue tomada un siglo después, en 1945, y muestra la casa en que Didi nació en la provincia de Port Perry, Ontario, en Canadá. Entonces era canadiense. ¿Sí? La siguiente fotografía muestra cómo era Port Perry, Ontario, en aquella época, hacia 1865. ¿Sí? Cuando Palmer tenía 20 años de edad o 19. Así más o menos era el entorno. Y aquí está la misma población hacia 1880, ¿ok? Por Perry, Ontario. Sus padres: fue hijo de Thomas Palmer, un profesor rural y jefe de correos de Ontario, y de Catherine McVeigh. Creció en Ontario, Canadá. Aún era colonia de la corona del Imperio Británico. Bueno, Canadá siempre ha sido del Imperio Británico. La madre de Didi Palmer es esta señora, Catherine McVeigh, de ascendencia escocesa e irlandesa, ¿no? Entonces, mucho Irish llegó a esa zona, mucho irlandés. Su padre, Thomas Palmer, era de ascendencia alemana. Palmer tuvo un origen humilde, como la refleja su siguiente declaración: mi cuna fue un trozo de corteza de árbol de cicuta. A la edad de 20 años, en 1865, mientras aún rabiaba la guerra civil en los Estados Unidos, Daniel David y su hermano mayor, Thomas, dejaron el hogar para buscar empleo en uno de los puertos de Grandes Lagos. Aquí está su hermano carnal, Thomas J. Palmer, o T.J. Palmer. Fue uno de sus hermanos. Tuvo otro hermano llamado Bartlett y 3 hermanas, Mariah, Hannah y Jane. ¿Ok? Ahí está como decimos los habitantes de la Ciudad de México, ahí está su carnal, ¿no? Comenzó con $2 prestados. Según la autobiografía de su hermano Thomas Palmer, caminaron por 30 días antes de alcanzar la ciudad de Buffalo, al norte de los Estados Unidos, y con sus escasas pertenencias en su bolso y $2 prestados por unos amigos. Se fueron al sueño americano, ¿no? De inmigrantes. Después de varios obstáculos, muchos obstáculos, llegaron a Detroit, Michigan, luego a Chicago, Illinois, donde ambos se separaron. Y Thomas, su hermano TJ, viajó a Iowa y luego a Indiana.
Después llegó a ser editor e impresor de un periódico muy popular llamado Oklahoma Guardian. Por su parte, Didi Palmer se asentó en Nuevo Boston, Illinois, donde llegó a ser agricultor y apicultor. Según su nieto, David Palmer, muy pronto llegó a establecerse como uno de los mejores apicultores de los Estados Unidos, enviando anualmente una buena cantidad de miel a Nueva York. Bueno, supuestamente fue uno de los mejores. No sé si realmente lo fue. Bien, aquí le paramos. Aquí está Daniel David Palmer a los 25 años. Vamos a la siguiente cápsula. Y aquí es donde entramos al palmerismo.